el penúltimo libro de la Biblia. La epístola de Judas, y vamos a tener una lectura mientras vamos llegando a este lugar. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4, sí, inclusive. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí la palabra del Señor, podéis tomar asiento. El título del sermón, hermanos, es una amenaza inmediata a la fe. Para decirlo de otra manera, hermanos, es una amenaza desestabilizadora. Es una amenaza que deja sin equilibrio a la iglesia. Que es como ver un edificio, ahora que todas las guerras van en directo, ¿verdad? Es como ver a un misil cayendo. Fíjense que cuando un misil llega, venga de arriba o venga lateralmente, el lugar donde quiere provocar el máximo daño es en los cimientos. Hay unos misiles que van perforando, aunque el edificio tenga 15 plantas, van perforando porque es como si fuese una barrena. Va entrando planta por planta hasta llegar abajo, donde están los fundamentos, y la hace estallar. En el momento que estalla, aunque usted ve el edificio aparentemente, después de la penetración de este misil, el edificio está entero. Pero cuando llega a ese lugar y estalla, el edificio cae a plomo. No sé si usted lo habrá observado. Los edificios caen a plomo, no lateralmente ni demás. Se ha buscado en las técnicas, en las estrategias de guerra, hacer eso. ¿Para qué? Para que pueda destruir todo. No quedar nada. No haber un resquicio donde alguien pueda ser librado o se pueda escapar, sino que todo va cayendo. ¿Visteis las Torres Gemelas? No para el lado. Cuando Judas está hablando de que hay que contender por la fe que ha sido dada una vez a los santos, nos dice que ¿por qué tenemos que contender por la fe? Y es porque había un problema. Y el problema era inminente, dice el texto, porque versículo 4 da la razón. Esta palabra que comienza ahí es la razón de lo que venimos hablando. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan la gracia, y niegan
a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Había dos cosas que estaban minando esos fundamentos de la iglesia y que quería desestabilizar a la iglesia. Y en un principio era querer cambiar el sentido de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el don que hemos recibido de parte de Dios para la salvación de nuestras almas. Dios coopera con la Trinidad. Y Pablo lo deja bastante claro cuando está hablando a los corintios, tanto judíos como griegos, y dice que Dios ha hecho en Cristo sabiduría. Y hay tres términos que nos habla de esa sabiduría que Dios ha obrado para con la iglesia. Y en primer lugar es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, la gracia opera de tal manera que nos lleva a nosotros poder estar delante de Dios, santificados y redimidos por la sangre de Cristo. Aquí operan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos justifica, el Espíritu nos santifica y Cristo nos redime. Amén. Entonces, cuando Judas está hablando de que han entrado hombres encubiertamente dentro de la iglesia, nos dice que han entrado para que la gracia de nuestro Dios sea ninguneada, no sea tomada como algo que nos hace y que nos ha hecho santos, y que hay un progreso de santidad. Este término se llama antinomianismo. No sé si habéis oído hablar de este tema. Unos dicen una vez salvo, siempre salvo, y otros dicen una vez santo, siempre santo, aunque seamos un demonio. El cuerpo es débil, la mente es débil, nuestra naturaleza es caída. Por lo tanto, esto es un desprecio total a la ley moral. De ninguna de las maneras me puede llegar a condenar porque yo ya he sido salvo. Dios conoce que soy débil. Y en mi debilidad voy adelante aunque esté pecando como un demonio. Fíjense la palabra que utiliza, que dice que han entrado hombres encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para la condenación. Hombres impíos. Hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y sabéis lo que es el libertinaje, ¿no? Es más o menos como una anarquía, buscando cada uno su propia comodidad, su propio confort, su propia manera de creer que debe de llevar la vida cristiana. Yo creo que es así, de esta manera, y a mí nadie me tiene que imponer. Por eso viene luego a continuación la falta de señorío. Porque este tipo de cosas es aquello que piensa que no tiene que dar cuenta a nadie, que el único que le puede juzgar, y así es Dios, y que mi vida no puede ser cuestionada por nadie, porque Él conoce que yo lo amo. Pero aún así, vivo de una manera en la que no tengo que dar cuenta, porque tampoco tengo en cuenta el señorío de Dios. Esto no era lo que el apóstol quería predicar. Esto no era el mensaje de Judas. Judas, mucho más alejado de la realidad. Fíjense en lo que Judas quería poner el énfasis cuando le escribe. Pienso que era a los expatriados. Pienso que esta epístola también es guiada a aquellos hebreos que habían sido perseguidos y estaban en la diáspora, ¿verdad?
porque Judas, sabéis, hermano de Santiago, pero también a la vez hermano del Señor, hermanastro del Señor. Y él lo que quiere es escribir, fíjense, comenzamos en el versículo 3, amados, qué palabra tan hermosa, ¿verdad? De cariño de un pastor hacia sus ovejas. Le dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros, acerca de qué quería escribir, acerca de nuestra salvación común. Pablo habla de esto también cuando le escribe a los hermanos en Roma. Deseo ir a vosotros para comunicaros algún don, algún ministerio y para hablaros todavía más profundamente de los misterios sobre la salvación. Si nosotros abrimos las Escrituras y vemos desde nuestro Señor Jesucristo hasta aquí, hasta Judas y Juan, el mensaje es el mismo. El mensaje es de hablar de las buenas nuevas de salvación. No había otro mensaje en los labios. Evidentemente, luego hay una serie de recomendaciones de tener que estar alerta, de tener que llevar unos deberes, una vida moral también a cabo, pero el verdadero sentido de lo que es la predicación viene de hablar sobre el tema de la salvación. Cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de sabiduría, porque me propuse no saber nada. Y llegué a vosotros con mucho temor y temblor, dice el apóstol Pablo. Y ni mi palabra ni mi predicación, sino que me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Romanos capítulo 1. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Judas tenía el deseo, y hay una palabra aquí que nos debe de llamar la atención, hermano, que es que tenía una gran solicitud. Quiere decir que había sido solicitado por otros. Habéis visto cuando alguien viene, hermano, o alguien que sabemos que lleva un evangelio, una palabra, una autoridad en el púlpito, un hombre de Dios. Deseamos, ¿verdad? Solicitamos que venga, nos ministre, nos ayude a poder entender todavía más la razón, el porqué de lo que debo de creer. Cosas que hay que todavía no llegamos a calcular hasta qué punto Dios puede traer luz por medio de su Espíritu para que toda duda y toda tiniebla puedan estar fortaleciendo nuestra fe, ayudándonos a crecer, a vivir una vida realmente como Dios quiere en su palabra, para ir santificándonos cada día más, siendo un instrumento en sus manos para las cosas y para los proyectos que Él tiene para todos y cada uno de nosotros, en definitiva, la iglesia del Señor. El gran deseo de Judas era hablar, enseñar, instruir sobre la común salvación que tenemos. Amén. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que estamos en un tiempo y en un espacio donde las cosas ocurren inadvertidamente o por accidente. Y entonces uno tiene que tratar y tiene que hacer, pues bueno, dejar cosas para tener que estar interesado en la urgencia, en lo que ocurre. Y lo que ocurría, hermano, es que estaba siendo la iglesia azotada por malas doctrinas, y para que lo entendamos mejor, habían sido infiltrados
hombres impíos encubiertamente. Y esto es de lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Si queréis podemos ir al capítulo 7 del Evangelio de Mateo. La cita aquí es de tener mucho cuidado, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Entonces, lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es poniendo en alerta a la iglesia del Señor. Que nadie os engañe. Pero es que Pablo también recibe esa enseñanza, y sabéis que en el capítulo 20 del libro de los Hechos también habla sobre este tema. Se levantarán hombres aparentemente piadosos, pero realmente no son ovejas ni pastores, sino que entran encubiertamente para ver cómo pueden engañar. Y no tan solamente de fuera para adentro, sino que de vosotros mismos habrá hombres que se levantarán. Esto ha sido un azote continuamente. Esto a través de la historia, fíjese, desde nuestro Señor Jesucristo, y tendríamos que volvernos para atrás porque los profetas denunciaban que había falsos profetas. Habían hombres también que hablaban el capricho de los que estaban dirigiendo porque no querían recibir. Acuérdese usted de Jeremías cuando viene a profetizar, dice, ¿no hay otros por ahí que me puedan traer mejores noticias? Porque es que Jeremías y otros profetas no le gustaba al rey que le profetizara, porque eran cosas que lo obligaban a tener que dejar de hacer las cosas que ellos tomaban como bueno y eran malos, y las cosas que eran malas que ellos creían que eran buenas. Esto lo denuncia Isaías también. Entonces, cuando vemos la urgencia que había, eso ha habido toda la historia de la iglesia, pero es que hoy está ocurriendo también. Es que hoy corremos el peligro de que podamos ser azotados por este tipo de doctrina. Y en primer lugar es el permiso para poder vivir una vida sin tener que dar cuenta de lo que hacemos. En el sentido que creemos en esta misma manera de pensar, el antinomianismo, que es tener, ¿verdad?, un desprecio total a la moral. Yo vivo como quiero y ya Dios me ha salvado y Dios sabe que en mi vida pues hay debilidades, pero que yo he sido justificado y eso me sirve a mí para estar santificado en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque Dios me ha redimido por medio de la sangre de Cristo. Entonces no hay una santidad progresiva. No hay un deseo de querer permanecer. No hay tampoco una confesión de pecado. Porque es normal que pequemos. Pero lo que no es normal es que practiquemos el pecado. Pero podemos. Hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Ahora, el que practica el pecado, esta misma epístola nos dice que no es de Dios, porque se ha hecho un profesional del pecado, está continuamente practicando. Y es un envoltorio que me lleva a vivir
despreciando la gracia de Dios. ¿Qué costó la gracia de Dios? La cuestión es esta. Si no tienen en cuenta la gracia de Dios, es que no tienen en cuenta lo que costó la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué es gracia? Pues gracia, como todos sabemos, hermano, es un don inmerecido. Es algo que ha sido dado a nuestras vidas para librarnos de todo mal. Entonces, cuando nosotros entramos y comprendemos lo que es la gracia de Dios, valoramos realmente lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, estos hombres que entraban encubiertamente no tenían ni valoraban en ningún momento la gracia de Dios. Y no solo esto, sino que tampoco tenían la soberanía que debe de tener Dios sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque está muy bien tener a un Dios que salve, pero a veces no está tan bien tener a un Dios que me señoree. Pero es que Dios no deja de ser Salvador y a la vez no deja de ser Señor. Él nos ha salvado. ¿Por qué y de quién? De alguien que era el Señor de nuestras vidas. Y el Señor de nuestras vidas, hermano, era el pecado que nos tenía atado. Y era el propio enemigo quien nos tenía atado a voluntad suya, dice el apóstol. Y el Señor lo que hace, viene y nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Y hace una transformación en nuestras vidas. Entonces, Dios nos ha salvado. Nos ha tomado de Egipto, nos ha hecho pasar por el Mar Rojo y hemos podido ver cómo esos enemigos, los egipcios, han sido derrotados. De ahí el cántico de Moisés. El Señor es nuestro Salvador. Él nos ha librado del yugo y de la esclavitud de Egipto. Y allí danzaban y allí cantaban. ¡Qué maravilloso! Amén. Pero Dios no se queda solo ahí en ser un Salvador. Dios quiere ser ahora el que tome el lugar que tenía el enemigo en mi corazón. Y Él quiere sentarse en el trono en el que por causa del pecado que nos llevó a la muerte, Él quiere ser entronizado en el lugar donde fue quitado Faraón. Y es ahí donde el Señor quiere reinar. No tan solamente en lo que Él hizo, sino en lo que Él es. Hay un cántico que dice, Señor, considero tu grandeza, considero que tú eres el alfa y la omega. ¿Quién soy yo para servirte, bendito Dios? Siendo tú lo que eres. Y Dios responde a nuestras vidas sabiéndolo de antemano lo que Él es para que nosotros lo sepamos, que Él no tan solamente nos salva, sino que es el Señor de nuestras vidas. Y Él quiere reinar. Entonces había dos cosas que no terminaban de encajar y que entraba como un misil y que quería destruir a la iglesia del Señor desde los fundamentos, queriendo quitar todo lo que la buena nueva de salvación había sido predicada y tantos habían dado su vida por Él. Y esto es lo que ocurre. El enemigo entra sutilmente. No sé por dónde entra, pero lo que sí sé es que socava nuestra fe. Y aquí hay una lucha. Hay que luchar para hacer todo esto, hay que llevar adelante una estrategia. La iglesia, hermano, sabemos que la sostiene el Señor. Amén. Él es el que nos guarda, nos cuida. La iglesia es del Señor. Pero nosotros somos miembros de esa iglesia y tenemos que cooperar y ser edificados y poder bendecir y ser de bendición. Y no socavar los cimientos de la sana doctrina de la salvación en nuestras vidas. Estos hombres convierten el libertinaje, rechazan cualquier restricción
Este mal uso de la gracia es un problema reiterado y frecuente en el Nuevo Testamento. Está continuamente hablando de hombres que están queriendo añadir algo a la gracia. Tantas religiones, hermanos, que tienen que poner. Usted sabe que los mormones, por ejemplo, ellos ven la palabra de Dios incompleta, porque ellos tienen el libro de su profeta, Joseph Smith, que es el libro del mormón, que va unido con una serie de revelaciones que les fue dada y que tienen que ir al pie de la letra también llevada por estos hombres. Ustedes saben también que Elena White también fue una mujer profética que añade también al comportamiento y a la dirección de los santos de los últimos días, los adventistas. Seguimos hablando, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Sabéis que en el Concilio de Trento, una de las situaciones que ellos estuvieron hablando es que la gracia nos salva, pero tiene que haber también algo más, que son las obras. Y los católicos creen que lo que a ellos les salva es la gracia de Dios por medio de Cristo, pero que también son las obras que hagamos cada uno de nosotros, y van añadiendo y despreciando la gracia de Dios. Otros creen que tienen que participar no sé en qué porcentaje, no lo sé. Pero otros piensan, por ejemplo, como pensaba Arminio, que la salvación no es un producto único, exclusivo del trabajo metódico de la Trinidad en nuestras vidas desde la eternidad hasta la eternidad, sino que el hombre tiene un libre albedrío y que en un momento determinado puede rechazar y otro momento no puede rechazar. Y cuando él crea oportuno, recibir a Cristo como su Salvador. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué porcentaje tiene el hombre en la salvación de su alma? Pongámosle que tiene un 5, un 10. Dejémosle un porcentaje bajo para que no sea el hombre quien sea un jactancioso. Pero entonces, ¿dónde dejamos la gloria de Dios? ¿Está siendo la gloria de Dios ninguneada? ¿El hombre está colaborando con la salvación del alma? Entonces la palabra del Señor está equivocada. No entiendo. Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Todas vuestras obras son como trapos de inmundicia. Estabais muertos en vuestros pecados y en vuestros delitos, por gracia sois salvos. Antes de la fundación del mundo fuisteis rescatados, fuisteis salvos. Entonces vemos que hay conceptos, ideas, dichas, ¿para qué? Para socavar la gracia de Dios. El mensaje del Evangelio tiene que ir por encima de cualquier pensamiento humano. La palabra del Señor no habla de un sentido que yo le pueda dar a las Escrituras, sino que yo debo de hablar de los hechos de Dios a través de la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con la humanidad? ¿Qué es lo que ha traído Dios a través de la historia? ¿Cómo ha obrado Dios para la salvación del hombre? De esto habla el Evangelio. No habla de poder dar un sentido, de poder llevar yo mi propio sentimiento y trasladarlo al corazón de la audiencia. No, todo lo contrario. Hay que centrarse en lo que está escrito, en lo que la palabra del Señor nos enseña. Y por eso el apóstol Judas está diciendo, hay algunas cosas que están socavando la fe. Y en primer lugar es que están ninguneando a la gracia de Dios. Están poniendo la gracia de Dios como una actitud del hombre a tener que llevar a cabo también con la obra de Dios y la obra del hombre. Están poniéndole al Evangelio que es insuficiente para poder ir adelante, sino que hay que añadirle algo al Evangelio para que uno pueda ser salvo. Entonces esto no es gracia.
Esto no es gracia de Dios. Y debemos de entender, hermano, que nosotros estamos viviendo también en un momento muy delicado y que no todo lo que oímos es verdadero. Pablo nos dice algo muy interesante. Podemos oírlo todo, podemos traerlo a nuestras vidas, pero debemos de examinarlo. Amén. Hay que examinar todas las cosas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que yo puedo decir, bueno, claro, lo hace fulano, aquella iglesia, la otra iglesia, ¿y por qué no lo puedo hacer yo? Pero yo he preguntado, pero yo he indagado si es verdad, si es una conducta que yo debo de guiar, porque igual puede ser otra cosa. Bueno, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto es un rechazo frontal de la autoridad divina. Están negando la doctrina moral. Están negando las enseñanzas de la palabra del Señor. Muchos se creen que están llevando las cosas a tal punto que el único que le tienen que dar cuenta es aquel que está supervisando la iglesia. Y nuestras vidas deben de estar sumisas, en primer lugar, al Señor. Y si nosotros vivimos una vida sumisa al Señor, viviremos una vida en obediencia a los siervos de Dios y estaremos trabajando y dando cuenta de nuestras vidas como miembros de la iglesia dentro del cuerpo de Cristo. El señorío de Dios en nuestras vidas nos lleva a vivir una vida bajo autoridad. Autoridad divina, pero autoridad sobre aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas y autoridad también sobre los hermanos para verlos a ellos como superiores a mi vida. Verlos a ellos como los que están sosteniendo mi vida en oración. Veis a Pablo continuamente en todas las epístolas. Y rogad por mí para que el Señor abra puertas. Y pedirle al Señor, nunca os olvidéis, para que el Señor me ayude a predicar el Evangelio en medio de este mundo de tinieblas. Está continuamente pidiéndole ayuda a los hermanos. La autoridad de Dios nos lleva a vivir bajo autoridad, pero bajo autoridad también eclesiástica, en la que nosotros somos parte también de la autoridad sobre los que están en ella. Y nos ven con autoridad, y no una autoridad impuesta, impositiva, sino una autoridad de amor. Una autoridad que trae descanso al alma, que puedo confiarle cualquier cosa a mi hermano, que puedo abrirme totalmente y expresar cosas que hay en mi vida que a veces me es difícil salir de ello, pero lo comparto con mi hermano para que comparta la carga conmigo. Y veo a hermanos con autoridad. Pero sí, en principio debemos de rechazar cualquier tipo que venga a nuestras vidas queriendo llevar una vida de libertinaje sin tener que dar cuenta a nadie. Es lamentable lo último que oí. Hay una persona que ha vendido hasta su casa porque se ha ido con una persona que ha venido, que la ha sacado de la iglesia y le ha dicho que no hay autoridad en la iglesia, que no hay que dar cuenta a nadie, que uno puede vivir como quiera. Y lo ha sacado. Se ha divorciado de su marido. Ha vendido su casa, ha vendido su negocio. No sé dónde estará. Pero ¿sabe usted una cosa? Que seguro que está con esta persona. Y dándole cuenta de todo lo que es. Estos son lobos que entran solapadamente en la iglesia y quieren hacer de la gracia de Dios
un libertinaje no vivir en santidad. Yo creo que cuando estemos con el Señor ya nos librará de este cuerpo de maldad, pero mientras estemos, Pablo se lo decía a los colosenses, ¿verdad? Que tenemos que librarnos de todo este tipo de cosas. Había ahí una doctrina que llevaba, filosófica, ¿verdad?, que llevaba al hombre en el dualismo del cuerpo y el espíritu, y que el cuerpo era algo que estaba sufriendo las consecuencias de la caída y que podía, pero lo más importante es el espíritu y el deseo que tengamos en nuestros corazones. Pablo lo dice, capítulo 6, que tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu son del Señor. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por lo tanto, vuestro cuerpo y vuestro espíritu son del Señor. ¿Entregará el Señor su cuerpo a una ramera? Dice la Escritura. Nuestros cuerpos son del Señor. Nuestras manos que nos servían antes a lo mejor para coger cosas que no nos pertenecían, ahora estas manos dan a otros para poder ser ayudados. Nuestro intelecto para estudiar y retener cosas cuando estábamos estudiando en la vida secular, ahora es una sabiduría, un intelecto, un grado que Dios me ha dado para poder absorber la palabra del Señor y poder enseñar a otros. Nuestros cuerpos que antes estaban entregados a hacer cosas que no indebidas, ahora nuestros cuerpos glorifican al Señor. Nuestros pies que iban detrás del pecado, ahora va detrás de la santidad. Andad como hijos de Dios, como hijos obedientes, dice la Escritura. Por lo tanto, de todo esto tenemos que salir. Y es a lo que la Iglesia se ha enfrentado a través de toda la historia. Pero no dejamos de enfrentarnos en este tiempo también. Nada más que hay que dar un vistazo, ¿verdad?, a lo que leemos, entendemos, oímos de otros que están predicando, diciendo. Pero si lo llevamos a la palabra del Señor, estamos viendo que todo esto lleva tan solamente a glorificar al hombre, a buscar un rédito. No predican la palabra. Y quiero terminar, porque el sentido de un predicador es predicar sobre la salvación. Si no se predica sobre la salvación, ha fracasado. No vale para nada. No sirve. Una predicación que no me hable de lo que es la salvación del alma y del plan de salvación, no sirve para nada. Puede ser una predicación que me llegue a lo mejor el entusiasmo que yo pueda recibir, o cómo me puede atrapar por la dialéctica, por el talante que pueda tener la persona que me pueda atrapar, y a lo mejor puedo usar incluso la psicología para poderme hacer a mí creer que en el estado que yo estoy viviendo puede ser provocado y puede dejar de estar provocándose por algunas pautas, 4 puntos para hacer esto, 6 maneras de poder alcanzar la felicidad, 5 formas de poder ser un hombre o una mujer exitosa. Usted puede hacerlo, usted es esto, usted es aquello, usted es lo otro, pero ¿dónde está la persona de Cristo? Está poniendo al hombre delante de lo que realmente no ha venido el Señor a hacer. Los corintios tenían esto, a gala su gloria, su jactancia, y Pablo le tiene que decir que nadie, si alguno se tiene que gloriar, que se glorie en Cristo, nadie, jamás. Y si te tienes que gloriar, te tienes que gloriar en la cruz de Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma de entender el Evangelio. La palabra del Señor ha sido muy castigada, ha sido muy ninguneada, ha sido por parte de aquellos que creen que hay otras formas de poder hacer crecer a la iglesia.
antes que ser edificado el hombre interior por su espíritu. Estrategias, formas para poder hacer una mega iglesia, siendo campeones de la fe, siendo hombres que no necesitan de nada, sino que son bendecidos por todo, dejando de lado lo más importante, que es el mensaje de la salvación. Es preocuparse por sus almas, es vivir una vida en santidad, es poder alcanzar mirando a Cristo y ir avanzando en ese camino que tenemos por delante, y lo tenemos que hacer con paciencia, sabiendo que vamos a ser atribulados, que vamos a ser golpeados, vituperados, que a veces nos va a faltar la fuerza, que tenemos que estar combatiendo. Esto no es algo que ya nosotros tengamos que estar descansando, relajándonos y entrando en esa amalgama, en esa espiral de pecado, llevándonos de un lugar para otro, sino que tenemos que ser hombres donde sepamos que nuestra ancla debe de estar puesta en el fundamento que nos hace ser lo que somos, que es Cristo. Hay alguna materia, hermano, en la que nosotros tendríamos que poner mucho hincapié, y es la manera de poder salir de este tipo de atolladeros. Porque el apóstol habla sobre el tema que va a traer desestabilidad en la iglesia, pero también nos dice cómo y de qué manera debemos de seguir adelante. Porque el llamamiento del apóstol es a estar agonizando y luchando por la fe que fue dada una vez a los santos. Y es una lucha, es una batalla continua que tenemos que ir adelante en el nombre del Señor. Y ya Cristo venció. Él va por delante. Él es nuestro maestro. Él nos ha puesto las pautas para poder ir adelante siguiendo sus pasos y poniendo nuestros ojos en Él, como estudiamos el otro día. Fíjese cómo aquí el apóstol dice que hay que contender ardientemente. La palabra contender quiere decir agonizando. Y agonizando no tan solamente sin sudar, sino un trabajo arduo. Y cuando yo leo esto, veo a nuestro Señor Jesucristo cómo estaba sudando, incluso en la oración. En un momento de pasividad, pero de una actividad ferviente en su corazón, de una constante a no tener que abandonar la voluntad de Dios. Y dice que llegó el Evangelio de Lucas, ahí únicamente donde lo dice, que llegó hasta tener que venir un ángel para fortalecerlo como individuo. Y también había algo peculiar, que de los poros de su cuerpo salían hasta gotas de sangre, de la tensión. Sabéis que pasé 3-4 días sin poder dormir, con el fremón, tuve que ir al dentista, me hicieron ahí una endodoncia para que pudiera tener eso ahí, pudiera ir respirando. Ya esta semana iré a que me lo tapen. Yo me levanté un día y me miré la mano y tenía la mano toda llena de sarpullones. Y estaba pensando, ¿me habrá hecho daño algo y demás? ¿Sabéis que llegué yo a la conclusión de que es por el sufrimiento, ¿no sabéis ustedes? El dolor tan grande y sufrimiento. El dolor lleva a eso. A que te salgan incluso sarpullones. Hay personas que se alteran y le pica el cuerpo, ¿no lo habéis visto? Empieza a rascarse el cuerpo porque es que están por dentro que no.
Es como un pitbull. Aguantarlo. Quieto, quieto. Nuestra vida debe de estar siempre combatiendo. No podemos vivir de la renta. La iglesia del Señor está llamada a esto mismo, a seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, ninguno tenemos un lugar en una iglesia, digamos, en un retablo. No somos dignos de nada, pero sí que hemos sido llamados a combatir por la fe, a combatir. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no vamos a librarnos del pecado? No, no estoy predicando esto, somos débiles, nuestra naturaleza es pecaminosa. A veces vamos a ser arrastrados por nuestra debilidad. Pero uno debe de ser consciente que esto no es lo natural, es antinatural. Y por eso uno tiene que retroceder y buscar la manera de vivir en santidad, de vivir una vida acorde con lo que el Señor me ha dicho. Y ahora bien, y ahora llega la recomendación. Y con esto termino, hermano. Hay una recomendación y la encontramos después de haber dado, pues claro, una gran enseñanza de los acontecimientos en el Antiguo Testamento de estos hombres, que os invito a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 16, ¿verdad? Y hay una triple, digamos, manera, hay grupos, hay manifestaciones dentro de la historia de la iglesia y hay hombres individuales también, ¿verdad? Tenemos al pueblo de Israel, tenemos a Sodoma y Gomorra y también tenemos a Lot por ahí metido y tenemos también a los de Coré. Y luego también hay desde Caín y otros hombres que también se rebelaron y todo esto viene ahí, como lo encaja. Pero la recomendación, ¿verdad?, que trae, en primer lugar dice, pero vosotros, y fíjense la manera que tiene el apóstol de dirigirse a aquellos que realmente forman parte de la verdadera iglesia del Señor. Amados, vosotros sois amados por mí, pero amados por Dios también. Y esto es lo que debe de estar en nuestras vidas. Dios me amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo para morir por mí en la cruz del Calvario. Él me amó y yo soy amado del Señor. Y esta palabra de amado los une dentro de la familia de Dios y dice lo siguiente: tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Qué bien es tomar la palabra que ellos dijeron. No la palabra de los que nos vienen, los cantamañanas, aquellos que quieren encandilar, aquellos que le quieren hacer a usted de la vida cristiana un aburrimiento, que vienen a desanimarle, que son ladrones de ovejas, que lo quieren encandilar con esto, con aquello, con lo otro, y encima criticándole de la iglesia a la que usted le pertenece. Pero ¿cómo va a venir a mi casa a decirme a mí las cosas que a ti no te gustan cuando te estoy dejando la puerta abierta a mi casa? ¿Cómo que me criticas también? ¿Cómo que quieres que abandone el hogar donde me han dado amor, cariño y he sido prosperado espiritualmente? ¿Cómo quieres tú que abandone la casa del Padre? Estos, lo único que tratan es de buscar rédito, única y exclusivamente. Conozco de iglesias que van visitando iglesias para poder pescar
alguno y llevárselo para su iglesia. Hombre, por favor, no venga usted a una iglesia, vaya usted al mundo a predicar el evangelio, vaya usted a convertir por la gracia de Dios a hombres y mujeres que son pecadores, que vayan a la iglesia pecadores arrepentidos. No vaya usted queriendo quitar las ganas a los demás. Infiltrados, apariencia piadosa, pero por dentro son lobos rapaces. Y esta es la enseñanza, la amonestación. Vaya y lea. Vaya y no oiga, sino aprenda. ¿De qué? De los apóstoles. Los apóstoles del Señor. Aquellos que son el fundamento con Cristo. Aquellos que llevaron la palabra, que sufrieron, que dieron su vida, que murieron por el Evangelio, que vieron a nuestro Señor Jesucristo, que entraron, salieron, comieron y vieron la gloria de Dios. Vaya usted y lea lo que ellos vivieron. Vaya usted y lea lo que el maestro le dijo que escribiera. Vea y lea la palabra inspirada por el Espíritu Santo que ha sido dada a los santos. Vea y vaya lo que los apóstoles dijeron. ¿A dónde tengo que ir yo para fortalecer y para luchar una lucha encarnizada? A la palabra. Yo no tengo que ir a otro lugar. Yo tengo que ser un hombre y una mujer de la palabra de Dios. Que la palabra del Señor habite en abundancia en vuestros corazones. Bendito sea el Señor. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que la palabra sea el manantial, una fuente de agua viva en mi vida cada día. Que yo tenga que meditar en la palabra, que la palabra sea un deleite en mi vida, que devore la palabra, incluso comiendo y manchada la Biblia de la palabra de Dios, que coja la palabra de Dios, entre, salga, vaya y me vean que yo soy un hombre de la Biblia. Una mujer de la Biblia. No una mujer y un hombre que quiere ser arrastrado por pensamientos humanos. Su salvación y mi salvación son los hechos que están escritos aquí en la palabra de Dios por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 18, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Fuerte. Pero, y viene aquí, hermano, la recomendación. Pero vosotros, fíjense el énfasis que hace en esta palabra, amados. No deja de insistir que no tan solamente somos amados por Él, porque cuando hace el énfasis en amados, es que nos está recordando que Dios nos ama, tal como somos, a pesar de todo. Él nos ama. ¿Y sabéis lo que es esto, hermano? ¿Sabéis lo que hace esto en el corazón de un hombre? Que a pesar de lo que somos, Él nos sigue amando. A pesar de lo que no éramos, ya hemos sido amados por Dios porque hemos sido transformados, justificados, santificados y redimidos por la sangre de Cristo. Y esto es suficiente, suficiente. Por eso cuando llegamos aquí a esta terminología, digamos, de amonestación, de enseñanza, nos dice que edificaos sobre vuestra santísima fe. Somos llamados a esto. Tanto Pedro como Pablo lo dicen. Pablo recomienda de que nosotros somos labranza, edificio de Dios. Y que debemos de ser edificados sobre el fundamento, que no hay otro fundamento, el cual es Jesucristo. Amén. Capítulo 3, 1 de Corintios. Y que tenemos que ser hombres que sintamos que estamos creciendo.
Estamos creciendo. No podemos vivir una vida sin crecimiento. Nuestro crecimiento espiritual no es de lo que yo comprenda, sino es de lo que yo esté viviendo en comunión con Dios. Y me está haciendo Dios una obra en mi vida. Porque antes yo estaba acostumbrado incluso a sentarme en silla de escarnecedores. Disfrutaba, cogía, me sentaba y hablaba. O permitía que alguien me hablara. Y que cuando yo veo de que cuando a mí me hablan de alguien que amo, o incluso que no amo, le digo, mira, por respeto a la persona, ¿no te parece mejor que esté delante? Y tú me hablas de él delante mío. Porque es que me infunde temor, me infunde tanto respeto tener que seguir una conversación sin que esté la persona delante y yo pueda mirarle a los ojos y decirle, me molestó esto que me hiciste. Y uno dice, voy creciendo. Dice, antes a lo mejor no toleraba y ahora voy tolerando, Señor, tú estás haciendo una obra en mi vida. Sigue ayudándome. Sigue edificándome. Sigue llevándome a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, Señor. Ayúdame a crecer en santidad. Ayúdame a crecer en paciencia, a bendecir, Señor, a los que están a mi lado. Poder llevar adelante la obra a la que tú me has llamado. Si no es que hemos fracasado. Si yo no entiendo esto, me siento fracasado. Si un pastor, si un predicador no habla de la salvación, no habla de Cristo, no habla de la obra redentora, ha fracasado, es digno de lástima. Es digno de lástima porque es que no ha entendido para qué Dios lo está usando. Porque hay tantas personas que son tan buenas como esto de la autosuficiencia o de esas charlas que hay para que uno pueda estar más animado. Hay personas maravillosas que te cogen y sale de allí, de esta conferencia, sale crecido, de bueno. Pero esto no es lo que un predicador tiene que predicar, lo que un hijo de Dios tiene que predicar es el plan de Dios y lo que costó la sangre de Cristo para que nosotros fuésemos salvos y pudiéramos llegar a la vida eterna. Conociendo, dice capítulo 17, versículo 3 del Evangelio de Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor, y a tu Hijo, Él te enviaste. Esta es la vida eterna, una relación con el Señor. Deseamos esto, hermano, cada día. Y dice a continuación, edificados sobre vuestra santísima fe, ¿verdad? Que se encuentra la palabra del Señor. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Yo tengo que recibir alguna revelación, yo tengo que recibir alguna profecía. ¿Qué quiere decir orando en el Espíritu Santo? Saber que tan solamente hay alguien que está intercediendo por nuestras vidas delante de Dios. Dios ha usado a la gente, la persona, la divina persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. Nos va a iluminar, nos va a redarguir, nos va a llevar una vida en la que nosotros nos vamos a sentir respaldados. ¿Qué quiere decir orar en el Espíritu Santo? Acomodar nuestro corazón, a poder oír lo que a Dios le gusta, cómo Dios quisiera, cómo la voz del Espíritu me tiene que guiar a tener que hacer las cosas
para la gloria de Dios. Él me glorificará a Él, a mí. Dice, el Espíritu Santo me glorificará a mí. Y es el Espíritu de Dios quien Él, cuando estamos orando, estamos ahí, no en un estado estático o de éxtasis, o de tener que estar diciendo cosas que ni yo mismo entiendo, sino contemplando la obra del Señor, deseando que el Espíritu Santo hable a mi vida. Señor, tengo muchas cosas que decirte, pero no voy a irme de aquí hasta que tú no hables a mi vida. Voy a contemplarte, Señor, ¿qué es lo que hay, Señor? ¿Qué te gustaría a ti, Señor? ¿Cómo guiar tú? Yo quiero vivir en el Espíritu. Yo quiero vivir una vida que a mí me conecte con el cielo. Algo que me ayude. Y de esto puede ser a veces aburrido para otros, pero no deja de ser la verdad de Dios. Los apóstoles tuvieron que dejar a otros que pusiesen la comida, porque ellos se tenían que dedicar a dos cosas muy importantes: a la palabra y a la oración. Y de esto se trata. Dios nos ha edificado como piedras vivas, como sacerdocio santo, para llevar por medio de Jesucristo sacrificio de adoración delante de Dios. Nosotros somos piedras, dice Pedro, que estamos siendo edificados para presentar delante del Señor sacrificio de alabanza como un sacerdocio santo delante de Dios. Capítulo 2 de Primera de Pedro. Y ahí me tengo que edificar en el Espíritu, dejando que el Espíritu interceda por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8, 26. Y que podamos aceptar esto. Y esto nos ayuda en nuestra santísima fe y nos ayuda a entrar en la dimensión a la que hemos sido llamados. Andar, vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Que Dios nos bendiga, que Dios nos libre de cualquier cosa que no sea el verdadero evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación. Podemos tomar tantos temas que nos llevan a glorificar al Señor, que nuestro hermano Pablo está queriendo enseñarnos todas y cada una de las doctrinas que nos lleva al Calvario y al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Todas y cada una de ellas. No hay nada, no hay nadie. Si en algo tenemos que gloriarnos, nos tenemos que gloriar en la cruz de Cristo. Nadie se puede gloriar por nada ni por nadie. Toda la gloria es del Señor. Toda la alabanza, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que aspiramos, todo es porque Dios lo está permitiendo y el Señor tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Y el plan no es que usted tenga más, no es que usted vaya a vivir mejor. El plan tan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas, que nos ha dado la vida eterna. Porque mañana estamos con el Señor. Ayer vino un kamikaze. ¿Sabéis lo que es un kamikaze? Uno que va para quererte matar. Y no se lo dije ni a mis hijos, pero lo digo ahora. Iba por la carretera y vino una moto para mí, de noche. Y tuve que dar un volantazo, meterme en el arcén y pasar ¡zum!, por mi carril. Es tremendo. No sabemos si mañana vamos a estar aquí, pero lo que sí sabemos es que tenemos la vida eterna garantizada. Bendito sea el Señor. La vida eterna está garantizada, por lo tanto no debemos de temer. Tenemos que vivir edificándonos.
y orando en el Espíritu para que el Espíritu nos guíe a toda la verdad. Que Dios bendiga su palabra. Nos levantamos, hermanos, oramos al Señor.